Alerta máxima. Descubierto el sorprendente secreto de la millonaria ciega que transformará vidas. Elena se detenía en su rincón favorito de la cocina, donde mezclaba granos de café con destreza, sintiendo las texturas bajo sus dedos. No podía ver, pero su mundo vibraba con el aroma profundo de su infancia, una conexión visceral con el legado familiar que parecía difuminarse entre la sombra de su hermano Diego, siempre mirado con favor por los demás. La inseguridad la invadía como un monstruo oculto detrás de una esquina. ¿Lo lograré?, pensaba mientras sus manos temblaban. La vida había sido dura, pero su pasión por la cafetalería ardía en su interior, desafiando todo pronóstico. Cada día era un recordatorio de su limitación, de la ceguera que parecía apoderarse de su esencia. Dependiente, frágil, era lo que sus vecinos murmuraban al pasar. Ella lo sabía, incluso ciegamente podía percibirlo, era la sombra eterna de Diego, quien con su carisma arrastraba la atención de todos. La competencia que se avecinaba la llenaba de esperanza y temor al mismo tiempo. El concurso nacional de café sería su oportunidad para demostrar que, a pesar del estigma, podía descubrir los matices que nadie más había alcanzado. Pero había un dilema moral que la atormentaba en lo profundo. La idea de enfrentarse a Diego, de demostrar que su esfuerzo era tan válido como el suyo, la llenaba de sudor frío. Su hermano también tenía algo que ocultar, y la posibilidad de que utilizara sus estrategias para sabotearla la atormentaba. Su mente se aceleraba, ¿podrá él arruinarlo todo una vez más? Elena temía ser vista como incapaz y, al mismo tiempo, se sentía obligada a relucir. Esa noche, se aferra a las tazas de café que había creado, tan perfectas como podía imaginar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. El día del concurso se acercaba, y una inquietud creciente la invadía. La preparación se tornaba en un tormento interior. Elena sentía los músculos tensos, la respiración irregular. Soy más que mi ceguera, se repetía mientras el eco de su madre resonaba en su memoria, recordándole su don especial. Pero los miedos le susurraban al oído, ¿y si no es suficiente? ¿Qué dirán si fracasas? En cada revuelo de cada grano, sus esperanzas y temores se entrelazaban, formando un nudo en su estómago. Mientras la noche caía y se despedía de su antiguo yo, Elena sabía que un camino lleno de incertidumbres la aguardaba. Justo antes de quedarse dormida, una revelación la sorprendió. Una verdad oculta sobre Diego, algo que había estado oculto bajo la superficie, comenzó a brotar en su mente. La angustia creció, este descubrimiento podría cambiar todo. Con el entrelazado de secretos familiares, su mundo temblaba, y ella enfrentaría el desafío inminente, enfrentándose no solo a su hermano, sino a la ceguera de una vida entera que había permanecido oculta. El día del concurso se presentó como un lienzo en blanco, lleno de posibilidades y ansiedades. Elena se despertó con la sensación de que el tiempo se estaba escabullendo entre sus dedos. Las horas previas al evento se convirtieron en un torbellino de preparación y reflexión. Se encontraba en su cocina, rodeada de sus creaciones, bolsas de granos de café cuidadosamente seleccionados, cada uno aguardando su momento de gloria. Mientras las falanges de sus dedos acariciaban las superficies rugosas y suaves, su memoria se evocaba con vibrantes recuerdos de sabores y aromas, todo lo que había aprendido de su madre. La incertidumbre se mezclaba con una nueva determinación. Esto es mío, pensó, echando un vistazo a las tazas ceremoniales que había preparado.
Eran el reflejo de su esfuerzo diligente y su amor por el café, pero también un grito silencioso contra aquellos que la habían menospreciado. Resolvió que no permitiría que el miedo dominara su jornada, las dinámicas familiares que la habían deprimido solo podrían ser superadas por su propio empoderamiento. A medida que llegaba al concurso, el bullicio y la emoción que la rodeaban eran palpable. Sonidos de risas y pasos apresurados la acompañaban, pero lo que más la inquietó fue la presencia de Diego, quien arrastraba miradas admirativas a su paso. El tenso reconocimiento entre ellos era como un cable cargado de electricidad, vibrando con historias pasadas y secretos no revelados. Elena podía sentir la competencia en el aire, y esa sensación la impulsó hacia adelante. Mientras se dirigía al área de preparación, el aroma del café recién tostado la envolvió, recordándole por qué estaba allí. Sin embargo, sus pensamientos divagaron hacia la revelación inquietante que había tenido la noche anterior. Se preguntaba sobre lo que realmente sabía de Diego. Un doloroso secreto que podría comprometer no solo su éxito, sino también su relación con su hermano. La posibilidad de confrontarlo, de desatar verdad tras verdad, la llenaba al mismo tiempo de temor y esperanza. Comenzó a preparar su café con precisión. La forma en que vertía el agua daba forma a sus emociones, cada movimiento calculado y controlado. Ella no se iba a someter a la sombra del hermano que siempre había eclipsado sus esfuerzos. La competencia era su tanteo, y en su interior comenzó a florecer un sentido de claridad. Empoderarse y aceptar su identidad como mujer, como competidora, sería lo único que la salvaría. De pronto, la voz del presentador resonó, y un escalofrío recorrió su columna. Era el momento para demostrar su valía. Mientras se acercaba al escenario, una decisión crucial la atravesó, revelaría lo que sabía de Diego, lo que había encontrado debajo de las capas que su familia había colocado con tanto cuidado. Estaba lista para luchar, no solo por su triunfo, sino por su verdad. Sin embargo, justo antes de que comenzara su presentación, su corazón se detuvo en seco. En la primera fila, entre los rostros desconocidos, vio a la mujer que había sido parte de la intriga familiar, una figura del pasado que jamás había imaginado ver de nuevo. El juego había subido de nivel, y Elena sintió que no solo estaba en juego su reputación como barista, sino su propia existencia familiar. La competencia se había transformado en un duelo personal. El micrófono estaba en sus manos y la mirada de la audiencia era intensa. El tiempo se detuvo. Todo lo que había trabajado durante años podría ser arrasado o reafirmado en un instante. ¿Podría enfrentar a su hermano y a esa figura del secreto sin perderse de nuevo en el miedo? El siguiente paso era incierto, pero la determinación crecía en su interior, igual que el aroma del café que la rodeaba. ¿Estaría lista para destapar la verdad y arriesgarlo todo? Elena respiró profundamente, sintiendo cómo el aire se acomodaba en sus pulmones y la calma comenzaba a aferrarse a su mente. La figura en la primera fila fue como un rayo que atravesó su conciencia, un recordatorio de que su vida personal y profesional estaban entrelazadas de maneras que nunca había anticipado. Era el momento crucial que había estado preparando durante tanto tiempo, pero la presión aumentaba con cada segundo que pasaba. Con el micrófono en mano, sintió que la energía de la audiencia se desbordaba, impaciente. Buscó el rostro de Diego, su hermano, pero había algo distinto en su mirada, como si el común reconocimiento se hubiera transformado en una batalla silenciosa por el dominio. En ese instante, la voluntad de Elena se afianzó aún más. Este escenario sería su campo de batalla. Comenzó a presentar, su voz resonando con una seguridad que sorprendía incluso a quienes la conocían bien. Hablaba de su amor por el café, del arte detrás de cada taza, pero en lo más profundo debajo su discurso había una amenaza latente, una promesa de que no se detendría ante nada. La figura en la primera fila, envoltora en el misterio, era el eco de una historia que había estado oculta demasiado tiempo. No podía darle la espalda ahora. La presentación avanzaba,
Pero no solo se trataba de café, sino de desterrar los fantasmas que habían estado consumiendo su vida. Y así, mientras compartía sus métodos de preparación, la mirada del público se tornaba más intensa, atrapada no solo por la fragancia del café, sino también por la emoción palpable en su discurso. Ante la creciente amenaza de la figura conocida y la incertidumbre que representaba para su futuro, decididamente se sintió más fuerte. Cuando concluyó con una invitación a disfrutar de su creación, se dio cuenta de que no solo había elaborado un café excepcional, había desterrado las sombras de su infancia. Pero a medida que se retiraba del escenario, los murmullos entre la audiencia comenzaron a acelerarse. Había un secreto revelador flotando en el ambiente. No se trataba únicamente de un concurso, esto iba más allá de la competencia. De repente, el micrófono vibró de nuevo, y el presentador hizo una pregunta que congeló el aire a su alrededor. Señora Elena, ¿quiere compartir algo más con nosotros acerca de su familia? El pánico se apoderó de ella por un instante. Su pasado, las sombras que creía haberse dejado atrás, estaban a punto de resurgir en el mismo escenario que había prometido transformar su vida. En la primera fila, la mujer que había desencadenado su inquietud sonreía, pero no era una sonrisa de apoyo, sino una que hacía eco de complicidad, como si supiera algo que todos necesitaban oír. Elena giró sobre sus talones, su corazón palpitando con la revelación inminente. Sintió cada mirada clavarse en su ser, y, por un momento, dudó. La verdad de su historia podía no ser solo suya. Pero en ese instante, tuvo un pensamiento, no se trataba solo de cuidar su propia voz, sino de liberar a los demás de los secretos que tanto habían atormentado su familia. Mientras se adentraba en el abismo de lo desconocido, Elena se dio cuenta de que había mucho más siendo jugado aquí. Sí, comenzó, su voz temblando pero decidida. Hay algo que debemos hablar, y es el momento de enfrentarlo. Con cada palabra, la sala se convertía en un polvorín emocional. Todos estaban a la espera de la explosión que debía seguir. Y mientras sus pensamientos giraban sobre la posibilidad de revelar secretos familiares que había escondido durante años, supo que, al final, su vida no era solo suya, estaba entrelazada con la de aquellos que habían compartido su historia. La presión aumentaba, y cada sueño de libertad y de éxito ahora dependía de este preciso momento. ¿Se atrevería a desentrañar los secretos que eclipsaban su vida? La verdad estaba al borde de convertirse en realidad, y ella estaba lista para abrir esa puerta, incluso si detrás esperaba un caos inesperado. Elena sintió cómo las palabras se acumulaban en su garganta, luchando por salir mientras miraba a los rostros expectantes de la audiencia. Cada uno parecía tener un pedazo de su historia, algo que habían atesorado en lo profundo de su ser. La conexión era innegable. En ese momento fracturado, comprendió que su revelación no solo impactaría su vida, sino que podía ser el catalizador de la liberación para otros que, como ella, habían cargado con el peso del silencio. Mi familia empezó, con un hilo de voz que resonó en la sala. A medida que la realidad de su situación se hacía más palpable, sintió que sus emociones se desbordaban. Los secretos nunca son solamente secretos. A veces son cadenas. Despertando la curiosidad de todos, los murmullos comenzaron a zumbido, implacables, llenando el aire mientras realizaba un esfuerzo por recuperar el control. El eco de las palabras de su padre, ese hombre que tanto había amado y temido, resonó en su memoria. Ella había creído que el silencio era una forma de protección, tanto para ella como para su familia. Pero ahora, al mirarlos a los ojos, sabía que el verdadero miedo era no atreverse a hablar. Todos estaban a la espera de la verdad cruda que había mantenido oculta, un secreto que había modelado su recorrido profesional. Su vocación hacia el café, ese amor tan profundo, no era solo una pasión, era un refugio del caos familiar que la rodeaba. Su habilidad para crear experiencias, cada taza meticulosamente elaborada, había sido una forma de eludir la realidad, de huir de una historia que anhelaba ser narrada.
Al mirar a Diego, comprendió que su vínculo con él también estaba entrelazado en esta red de secretos. Sus ojos que antes ardían con frialdad ahora estaban llenos de anhelo y quizás, de un poco de miedo. Ella quería liberarlos a ambos de las cadenas que llevaban. La verdad podría ser dolorosa, pero podría servir también para sanar las viejas heridas. Hubo decisiones, continuó, el temblor en su voz evolucionando a una firmeza. Decisiones que no solo me afectaron a mí, sino a toda mi familia. Ocultamos cosas, creamos máscaras, y eso nos hizo daño. El café me enseñó que hay una historia en cada grano, una verdad que hay que revelar. Como en la vida. Con cada palabra que pronunciaba, el auditorio se sumergía más en su narrativa. Las miradas de compasión comenzaron a mezclarse con la expectativa. Elena se dio cuenta de que más allá del temor, había un torrente de fuerzas que la impulsaban. Su historia no era solo un peso, era un hilo del que podía tirar, que anudaba no solo su destino, sino también el de otros que habían compartido el mismo silencio. He decidido que ya no más. Ningún secreto define mi existencia. Estoy aquí para cambiar eso. Estoy aquí para cambiarme a mí misma. Las luces del escenario parecieron intensificarse, reflejando una nueva energía en ella. Mientras compartía las verdades que habían mantenido a su familia en un ciclo de dolor, sintió que cada frase la liberaba un poco más. Cuando terminó, el silencio era abrumador, acumulando una tensión palpable en el ambiente. La figura en la primera fila sonreía con un nuevo matiz, pero esta vez no sentía miedo, sino poder. Cuando la audiencia rompió en aplausos, no eran solo aplausos por su actuación, eran los ecos de una comunidad comenzando a reconocer sus propias verdades. Sin embargo, no podía sacudir el sentimiento de que esa revelación solo era el inicio de algo mucho más grande. Donde antes había sombras, ahora se alzaban preguntas. ¿Qué otras verdades quedaban por descubrir? ¿Qué impacto tendría su confesión en su familia y en ella misma a partir de este instante? El entusiasmo palpitante en el aire era una mezcla de esperanza y temor, y, mientras se retiraba del escenario, Elena sintió que el verdadero desafío apenas comenzaba. El eco de su presentación aún resonaba en su mente, pero ahora una nueva cuestión la atormentaba, en el fondo, ¿estaba lista para aceptar las repercusiones que vendrían tras abrir esa puerta? La incertidumbre la hacía temblar, pero también ardía en su interior la promesa de un despertar. ¿Realmente podría enfrentar lo que estaba por venir? Elena salió del escenario con una mezcla de adrenalina y confusión que la envolvía. La sensación de liberación por descubrir su verdad era agridulce. Mientras caminaba por el pasillo, sus pensamientos giraban en torno a lo que había dejado al descubierto. Este proceso de sinceridad era solo la primera capa de su transformación, y en su interior, sabía que el camino hacia la autenticidad estaba lleno de obstinaciones. Miró a su alrededor, observando los rostros que antes eran desconocidos, ahora conectados a su historia. Había un magnetismo peculiar en la interacción humana que nunca había explorado de esta manera. Por un instante, sintió que podía ser más que una simple barista. Podía convertirse en una voz que resonara más allá del café. Pero la idea la paralizaba al mismo tiempo. Mientras se alejaba, se detuvo en un rincón donde los aromas del café recién hecho le traían una paz momentánea. Si cada grano de café llevaba consigo una historia, ella debía aprender a comprender su propia narrativa. Necesitaba profundizar en su esencia, analizar cada una de las decisiones que la habían llevado hasta aquí, y eso requería valentía. Al día siguiente, decidió visitar a su terapeuta, algo que había evitado durante años por temor a enfrentar el dolor que había dejado a un lado. Nunca había imaginado que liberarse de sus secretos también podría significar lidiar con emociones que había enterrado. Al llegar, se sintió como si estuviera enfrentando a un enemigo, pero la curiosidad podía más que el miedo.
La terapeuta, con su mirada comprensiva, la guió a través de ejercicios que parecían ser simples, pero que destaparon un torrente de reflexiones en Elena. ¿Qué es lo que realmente deseas?, le preguntó. Esa cuestión la forzó a confrontar la realidad de que su deseo más profundo no era solo crear un café excepcional. Era generar un espacio seguro para que otros compartieran sus verdades, incluso aquellas que no se atrevían a mencionar. En medio de sus sesiones, cada descaro de su vida pasada y cada dolor compartido se convirtió en una especie de plataforma desde donde construir algo nuevo. Comenzó a experimentar con diferentes métodos de preparación de café, dándole un enfoque personalizado a cada bebida, como una extensión de su propio viaje. Este proceso se convirtió en su terapia, cada taza servida como un símbolo de su evolución personal y profesional. Elena comenzó a organizar pequeñas reuniones en su cafetería, invitando a quienes deseaban compartir sus historias en un ambiente acogedor. La idea de abrir un espacio para otras voces la excitaba y aterraba a partes iguales. Sabía que estaba creando un refugio, un lugar donde las verdades podrían salir a la luz, donde las cadenas podrían romperse. El eco del escenario seguía resonando en su mente, recordándole las palabras que compartió y las conexiones que se estaban formando a su alrededor. Sin embargo, mientras se dedicaba a esta nueva iniciativa, también se dio cuenta de que algunos rostros familiares no habían sido tan receptivos a su transformación. Diego, en particular, parecía estar luchando con su cambio. Al mirarlo, notó la tristeza y la confusión en sus ojos. ¿Acaso su búsqueda de la verdad estaba amenazando la estabilidad que habían compartido? La diferencia entre enfrentar sus verdades y mantener la paz se tornaba cada vez más intensa. En ese momento, se dio cuenta de que la lucha de su vida no iba a ser fácil. Tenía que enfrentarse a los desafíos de su propia evolución mientras navegaba por las relaciones que podía perder o fortalecer en el proceso. Este dilema aumentaba la presión, pero también le generaba una motivación renovada. Mientras las luces de su café comenzaban a encenderse y los primeros clientes llegaban, Elena se preparó para un nuevo día lleno de posibles revelaciones. ¿Podría equilibrar su deseo por la verdad con el anhelo por la armonía en sus relaciones? La pregunta la retaba y la impulsaba hacia adelante, mientras una nueva idea surgía en su mente, tal vez. La esencia de su negocio podría ser más que solo el café financiero. Podría convertirse en una escuela de vida. Todo estaba por descubrirse, y comprendió que las conexiones profundas estaban a punto de ser puestas a prueba. Tenía el poder de transformar vidas, pero a expensas de la suya propia. La lucha entre el amor y la verdad la aguardaba justo en la esquina. ¿Estaría dispuesta a arriesgarlo todo por lo que realmente deseaba? Elena se despertó con una sensación de inquietud, una mezcla de emoción y miedo que pulsaba en su interior. La mañana era brillante, llena de promesas, pero su mente seguía atrapada en un laberinto de decisiones. A medida que se preparaba para abrir el café, la idea de convertir su espacio en un refugio para las verdades de otros se convertía en una obsesión. La necesidad de encaminarse hacia su propósito estaba alineada con su deseo de mantener la paz con los que la rodeaban. Mientras preparaba el café por la mañana, cada grano molido parecía resonar con su misión. Se imaginaba a sí misma como una alquimista, transformando no solo los ingredientes en bebidas, sino también la vida de quienes entraban en su establecimiento. Sin embargo, su pensamiento se desviaba hacia Diego, preguntándose si alguna vez comprendería su decisión de abrir su corazón y crear un espacio sincero. El silencio en su relación empezaba a volverse ensordecedor. El primer día de las reuniones llegó y, a pesar de la losa de ansiedad que sentía, se mantuvo firme ante el desafío. Había invitado a algunos amigos y a personas del vecindario, cargando la responsabilidad del ambiente que debía generar. Mientras acomodaba las sillas y preparaba la decoración, lo que antes era un lugar de trabajo se transformaba en un campo de posibilidades. Cada detalle importaba, la calidez de la luz, el aroma del café recorriendo el lugar y la disposición del mobiliario,
todo era parte del mensaje que quería enviar. El primer grupo de participantes llegó, y el nerviosismo la invadió. Recordó las palabras de su terapeuta: la autenticidad atrae conexiones genuinas. Con su voz resonando en sus oídos, tomó una profunda bocanada de aire, sonrió y se presentó. La vulnerabilidad que había mostrado en el escenario comenzaba a florecer en este nuevo contexto, y cada vez a su vez había generado un espacio donde cada persona podría revelar lo que llevaban dentro. Las historias comenzaron a fluir, cada una más intensa que la anterior. Escuchó con empatía mientras su corazón iba empatizando con sus historias de lucha, miedo y anhelos. El impacto emocional de ver a otros abrirse era fascinante y desgarrador, y en ese momento supo que estaba en el camino correcto. Sin embargo, el eco de Diego continuaba presente, cuestionando si su propia verdad perjudicaba o beneficiaba su relación. La noche llegó y, aunque el café había estado lleno de vida, su mente estaba plagada de inquietud. Se sintió como una equilibrista en un hilo delgado, balanceando su deseo de autenticidad con la necesidad de mantener la estabilidad en su vida personal. La revelación de otras historias la había inspirado, pero también la había confrontado con sus propios miedos. ¿Realmente podía permitirse crecer mientras otros a su alrededor se sentían amenazados por su transformación? Al final del evento, mientras los clientes se iban, Elena se encontró sola en su cafetería, reflexionando sobre el impacto que había tenido aquel día. ¿Cuántas verdades más estaban esperando ser liberadas, y a qué costo? La pregunta retumbaba en su mente, invitándola a avanzar mientras un castañeteo en la puerta la sorprendía. Era Diego, su mirada cargada de emociones. Elena sintió una oleada de nervios y determinación. Había llegado el momento de enfrentarse a la verdad que había estado evitando. Con su corazón latiendo con fuerza, se acercó a él. ¿Podemos hablar?, preguntó él, y en un instante supo que las decisiones que estaba a punto de tomar podrían cambiarlo todo. La lucha entre su deseo por la autenticidad y el anhelo de paz en sus relaciones estaba en su punto máximo. La verdad no podía esperar más. Elena sintió como si el aire en la habitación se volviera denso, casi palpable, mientras la proximidad de Diego la envolvía en una mezcla de ansiedad y hastío. Su corazón gritaba por la autenticidad, pero su mente se debatía en un oscuro laberinto de dudas. ¿Era este el momento en que finalmente se atrevería a hacer su voz sonora, o claudicaría ante la calmada estabilidad que su relación le ofrecía? Claro, respondió ella, sintiendo que las palabras eran como un eco lejano, mientras su mente se revolvía. La tambaleante línea entre su mundo interior y exterior se iba desdibujando, y lo único que sabía era que algo tenía que cambiar. El café, cuidadosamente ambientado para recibir a otros, se sentía ahora como un escenario privado. Justo en ese instante, no estaba segura de si estaba lista para la función. El aroma del café recién hecho seguía flotando en el aire, un recordatorio de su pasión, pero también un recordatorio de su lucha interna. Se sentaron en la mesa de esquina, un lugar que solía estar lleno de risas y conversaciones. En su lugar, ahora reinaba un silencio pesado. Con cada segundo que pasaba, la tensión se intensificaba, cada latido resonaba en su pecho como un tambor que marcaba el compás de una decisión crucial. Escucha, comenzó Diego, su voz temblando ligeramente. Desde que empezaste esto, he notado un cambio en ti. No sé si es bueno o malo, pero siento que estoy perdiéndote. Sus ojos buscaban los de ella, ansiosos de respuestas que parecían eludirla. En ese momento, Elena sintió una chispa de determinación. Se dio cuenta de que debía elegir entre la seguridad que Diego le ofrecía y la vorágine de la transformación que anhelaba. Era el momento de ser transparente. Diego, esto es lo que soy. Este café, estas reuniones, son parte de un viaje que no puedo detener. No estoy segura de lo que seremos, pero no puedo vivir en un silencio que me ahoga.
Diego la miró fijamente, su expresión cambiando de un doloroso desencanto a la comprensión. Era como si se hubieran estado viendo a través de una niebla espesa, y ahora, todos los matices empezaban a revelarse. Sin embargo, ese entendimiento venía con un costo. Se planteó la posibilidad de que en su búsqueda de autenticidad, ella podría infligir dolor a las personas que amaba. Mientras Elena comenzaba a revelar más sobre su deseo de crear un espacio auténtico para otros, su voz se fortalecía, así como su convicción. Esta conversación era el inicio de su camino hacia el verdadero crecimiento personal, pero también significaba enfrentar las consecuencias de su elección. Así que, ¿qué va a suceder ahora?, preguntó Diego, confuso pero, quizás, más abierto que antes. Elena sabía que la respuesta no podía ser simplista. No lo sé. Pero quiero explorar esto, encontrarme con todos los miedos que me han hecho dudar. Cada palabra que pronunciaba parecía desatar un torrente de emociones contenidas. Con la vista fija en él, comprendía que su viaje no solo afectaría a su relación con Diego, sino a todos los vínculos que había cultivado hasta ahora. El costo de ser auténtica empezaba a tomar forma y, sin embargo, un sentido renovado de propósito emergía en ella. Esa noche, mientras discutían su futuro, Elena sintió que un hilo invisible la conectaba a cada historia compartida en su café, a cada vida que estaba destinada a cambiar. Sin embargo, también había una sombra de incertidumbre sobre cómo se equilibraría su vida personal con su deseo de crecimiento. Cuando por fin cogió aliento y el silencio se instaló una vez más, supo que había despertado algo en Diego, un deseo de diálogo, de rendir cuentas. Pero, ¿sería suficiente su esfuerzo por ser auténtica? La tormenta de la verdad apenas comenzaba a extender sus alas. Quiero hacer esto bien, pero crear algo nuevo requiere riesgos, murmuró Elena, el corazón palpitante en anticipación de la respuesta de Diego. Con la mirada de él fija en la suya, la pregunta se asomó en su mente, dejando un eco profundo en el aire: ¿estaremos listos para enfrentar la verdad que ambos hemos evitado por tanto tiempo? Elena dejó escapar un suspiro, dejando que el aire denso que la rodeaba se disipara un poco mientras su mente comenzaba a girar en torno a los pasos que debía dar. A lo largo de esa conversación, había sentido como cada palabra la acercaba más a la versión de sí misma que había estado evadiendo. Sin embargo, la incertidumbre aún acechaba. ¿Podría realmente transformarse sin perder por completo las conexiones que una vez le dieron sentido? Esa mañana, cuando se despertó, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, pero no logró calentar el frío que sentía en su interior. Era un día nuevo y, sin embargo, la rutina del café la esperaba, demandándole la atención que su espíritu anhelaba. Se levantó, decidida a preparar un nuevo menú que reflejara todo lo que había decidido abrazar: autenticidad, cambio y una visión más amplia. Mientras se movía por la cocina, incluidos nuevos ingredientes, su mente divagaba sobre las posibilidades. ¿Y si comenzaba a ofrecer espacios de colaboración donde la creatividad y la vulnerabilidad pudieran florecer? La idea comenzó a tomar forma, alimentando su entusiasmo. Los talleres de escritura, las noches de poesía, un lugar donde las voces de otros pudieran encontrarse. Cuando llegó al café, el bullicio cotidiano le pareció un alivio y, al mismo tiempo, un desafío. Sin embargo, la realidad de su situación la golpeó en la cara como una ola. Los clientes que antes compartían risas y miradas cómplices ahora parecían figuras de un cuadro distante. Se sentó en su oficina, un pequeño espacio decorado con postales y sueños, y tomó una decisión consciente. La idea de crear un ciclo de encuentros se apoderó de ella. Se dio cuenta de que sus recursos no solo podían transformarse en un negocio, podía generar una comunidad donde las personas encontraran fuerza para compartir sus historias. Se preguntó si Diego se uniría a su misión o si se convertiría en un espectador distante de sus pasos. Ese mismo día, inició la planificación de su primer taller.
Comunicó la idea a algunos de sus clientes habituales, quienes parecían intrigados. Notó cómo su mirada provocaba curiosidad y emoción. Un cliente, Javier, le comentó entusiasta: «Me encantaría compartir una historia de superación». Las palabras de Javier resonaron en su interior, como una campana llamando a otros para que se unieran a su causa. Pero pronto, la sombra de la duda regresó. ¿Estaba siendo egoísta al poner sus necesidades de crecimiento por encima de su relación con Diego? Las preguntas la atormentaban, pero comprendió que estaba en un camino donde tenía que arriesgarse a perder algo, quizás su estabilidad. Al caer la noche, las luces del café brillaban con una calidez reconfortante. Sin embargo, su mente estaba abrumada con el pensamiento de la próxima conversación necesaria con Diego. Necesitaba saber si estaba listo para este cambio en sus vidas, si podía acompañarla en esta aventura. Mientras el café se llenaba de risas y susurros ajenos, Elena se sintió como un espíritu vagando entre mundos diferentes. La esperanza de transformación era palpable, pero la posibilidad de decepción era igual de real. Se visualizaba compartiendo su visión y recogiendo las reacciones de los demás, cada voz un eco de sus propias luchas. Y así, mientras cerraba el café, su corazón palpitaba con una mezcla de anticipación y miedo. Sabía que el día de la verdad se acercaba. Este ciclo de vida y sueños estaba a punto de explotar en una serie de revelaciones que cambiarían su mundo para siempre. ¿Qué viejas heridas estaré dispuesta a abrir para que este camino funcione?, se preguntó. Las respuestas la inquietaban, pero más que nada, la impulsaban a dar un paso más. Como un toque de tambor en la distancia, su viaje personal había comenzado, y la sinfonía de emociones que había llamado a su vida nunca podría volver atrás. Mientras caminaba hacia su hogar, la pregunta más apremiante surgió en su mente: ¿cómo reaccionará Diego cuando descubra el verdadero alcance de su transformación? El día llegó sin previo aviso, como un trueno repentino en un cielo despejado. Elena se despertó sintiendo una mezcla de nervios y resolución. Había planeado su primer taller con meticulosidad, pero, como todo lo nuevo, también traía consigo un torrente de inquietud. En su mente, las posibilidades y los temores giraban en un baile frenético. Mientras se preparaba, sus pensamientos se centraban en Diego. ¿Cómo manejaría él esta faceta de su vida, tan distinta a la que habían compartido hasta ahora? Había estado pensando en esa conversación durante días. El peso de lo que significaba dar ese paso la seguía como una sombra. Pero en su interior, una voz resonaba con claridad: no podía permitir que el temor definiera su camino. Necesitaba afrontar esa incertidumbre. Al llegar al café, la atmósfera se sentía diferente. Las mesas estaban dispuestas de manera que invitaran a la cercanía, y los carteles hechos a mano anunciaban el taller de manera sencilla pero esperanzadora. Un grupo pequeño empezó a llegar, algunos conocidos, otros recién llegados. Elena notó cómo sus miradas se llenaban de curiosidad y emoción, lo que la llenó de una extraña mezcla de orgullo y vulnerabilidad. Las preguntas comenzaron a surgir: ¿por qué decidimos no hablar de nuestras historias? ¿Qué miedos nos detienen? En ese momento, Elena sintió cómo lo que había imaginado tomaba forma. La autenticidad se convirtió en el hilo conductor de la conversación. A través de ejercicios de escritura y dinámicas de grupo, los participantes comenzaron a abrirse, a compartir fragmentos de sus vidas como si se desnudaran ante un público. Cada relato era un reflejo de lucha y superación, y Elena se sintió más viva que nunca, conectada a esas historias. Sin embargo, lo que le llenaba de energía también la llenaba de inquietud. ¿Hasta dónde estaría dispuesta a llevar su propio viaje de transformación? En ese espacio, las voces resonaban como una melodía, pero siempre se intercalaba la pregunta de si Diego se uniría algún día a esos diálogos. La sensación de ser percibida como líder la hizo dudar. ¿Realmente estaba lista para guiar a otros, cuando ella misma aún estaba en proceso de descubrirse? Al cierre del taller,
La energía desbordante en el aire fue interrumpida por un mensaje: Diego está aquí. Su corazón dio un salto imprevisto. Se giró rápidamente, encontrándolo de pie en la entrada. Su mirada la atravesó como un haz de luz, pero la incertidumbre de su reacción la detuvo. Con cada paso que Diego daba hacia ella, la ansiedad se apoderaba de su ser. Vería los cambios en ella como una oportunidad, o como un punto de partida para un doloroso distanciamiento. Estaba en el umbral de una conversación crucial, y el eco de sus propias inseguridades le susurraba al oído. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó, intentando sonreír pero sintiendo que la fragilidad de sus emociones a punto de estallar comprometía su apariencia de control. Vine a ver de qué se trata todo esto, respondió Diego con sinceridad, aunque la tensión entre ellos era palpable. Elena sintió que su mundo interior se tambaleaba. Este encuentro traía la amenaza y la promesa de una transformación en su relación. Es más que un taller, es una nueva etapa para mí, confesó, mientras el peso de su decisión empezaba a hacer eco en sus palabras. Mientras las luces del café iluminaron su improvisada conversación, su mente se preguntaba: ¿está preparado para entender el verdadero yo que estoy intentando construir? La respuesta que estaba a punto de llegar sería crucial en su viaje. Y así, con el corazón latiendo con fuerza, Elena se dio cuenta de que la conversación sobre cambios personales iba mucho más allá de su propia transformación. Era una invitación, una entrega hacia algo que podían construir juntos o, posiblemente, la precipitación de una separación dolorosa. El momento que había temido se presentaba frente a ella. ¿Realmente podré mirar a los ojos de Diego y ser completamente honesta sobre quién soy ahora?, pensó. Mientras la tensión crecía, amenazando con desbordar el frágil equilibrio que tanto le había costado construir. Elena inhaló profundamente, sintiendo el aroma caliente del café envolviéndola, un recordatorio de su amor por la cafetera y del viaje que había comenzado a forjar. Nunca se había sentido más lista, más decidida. La luz del café iluminó a Diego de tal manera que las sombras de sus inseguridades comenzaron a despejarse. En ese instante, supo que lo que estaba a punto de compartir no solo cambiaría su vida, sino también la de su hermano. Diego, no estoy aquí solo para hablar de café, comenzó, su voz temblorosa pero firme. Estoy aquí para hablar de mí. De lo que he descubierto, no solo sobre el café, sino sobre mi vida, sobre nosotros. Él la miró, la incertidumbre en su semblante contrastaba con la determinación que ahora ardía en el interior de Elena. Ella continuó, dejando que sus palabras fluyeran con sinceridad. Habló sobre su lucha con la ceguera emocional y personal, sobre los miedos que la habían atormentado, sobre cómo había estado atrapada en la sombra de Diego, incapaz de avanzar hasta que se propuso cambiarlo todo. A medida que sus palabras se hacían más audaces, podía ver cómo la confusión en los ojos de Diego empezaba a transformarse en comprensión. Mi viaje no ha sido solo sobre café. Ha sido una búsqueda de autenticidad, la búsqueda de mí misma. Y he dejado atrás el temor. Estoy creando un espacio donde otros puedan ser sus verdaderos yo, donde podemos ser verdaderos juntos, explicó Elena, sintiendo que las cadenas que antes la ataban se aflojaban lentamente. Diego escuchaba con atención, y mientras sus palabras se deslizaban hacia él, la tensión que antes lo separaba comenzó a desvanecerse. Cada confesión de Elena, cada vulnerabilidad compartida, era como abrir una ventana que había estado sellada durante demasiado tiempo. Finalmente, ella se atrevió a mencionar lo que siempre había temido. Te necesito para que estés a mi lado, Diego. No para que me eclipses, sino para que podamos brillar juntos, por separado y como hermanos. Un silencio pesado se instaló en el aire, y Elena sintió que cada segundo se extendía en minutos. ¿Estaría Diego listo para afrontar su propia verdad? ¿Podría aceptar su crecimiento sin sentirse amenazado? Diego, con un profundo suspiro, finalmente habló. Siempre he sentido que mi luz podía opacar la tuya. Pero en lugar de celebrar tu éxito,
he dejado que la inseguridad me consuma. Pero quiero aprender. Quiero apoyarte. Elena sintió como si un peso se levantara de sus hombros. Allí estaban, parados en el umbral de una nueva era, uno donde el secreto ya no dividiría sus vidas, sino que se convertiría en el cimiento de un nuevo entendimiento. Podemos ser aliados en esto, propuso Elena. Quiero que formes parte de este nuevo comienzo, Diego. No solo como mi hermano, sino como un socio en este viaje. En ese momento, una chispa de esperanza brilló en los ojos de Diego. Quedaron juntos, en un espacio donde el amor fraternal y la verdad podían coexistir. Proponiéndole ser parte activa de los talleres en su café, visualizaron un futuro donde cada uno podría brillar no por los demás, sino por quienes realmente eran. Los días siguientes, el café de Elena se transformó en un hervidero de inspiraciones y autenticidad. Diego se convirtió en una parte integral del taller, mostrando su propio crecimiento, brindando perspectivas sobre su experiencia y compartiendo su lucha con la inseguridad. Ambos aprendieron a quitarse las máscaras y apoyarse mutuamente, creando un espacio donde otros podían hacer lo mismo. Con cada reunión que realizaban, se forjaban conexiones más profundas entre los participantes, quienes se sentían motivados a explorar sus propias verdades, a dejar caer las cadenas que les habían quitado el aliento por tanto tiempo. Elena, quien solía sentirse dependiente y desvalorizada, comenzó a recibir reconocimiento por su valentía y por crear un refugio donde las voces eran escuchadas. El café no solo se convertía en un lugar de elaboración de café, era un faro de transformación, un epicentro para la autenticidad. Con cada taza servida, Elena trazaba nuevos senderos en su vida. Las inseguridades que una vez la amordazaron ahora eran el impulso que la guiaba a seguir adelante. La celebración de la verdad y la vulnerabilidad se habían convertido en el alma de su negocio. Al final de cada taller, cada ronda de aplausos la llenaba de un sentido de logro profundo. La transformación no solo era suya, era el testimonio de cuántas vidas podían cambiarse cuando una persona decidía hacerse escuchar. Las sombras de su infancia, que alguna vez la atemorizaron, se estaban iluminando por completo. Elena había conquistado su verdad y en el proceso, había logrado descubrir no solo su voz, sino también su propósito. Ahora, abrazaba su legado familiar con gratitud y amor, sintiéndose más segura que nunca en su habilidad para compartir su pasión con el mundo. Con un futuro brillante, dejó su café una noche con una sonrisa genuina, sintiendo que había ganado algo invaluable, la confianza en sí misma y el amor renovado y auténtico de su hermano. No se trataba solo de café, se trataba de vida, de conexión y de la magnífica fuerza que reside en ser genuino. Esta es la transformación que todos merecen, y hay tantas historias por descubrir. Si te ha resonado esta historia, no esperes ni un segundo más para suscribirte inmediatamente al canal y no perderte las próximas historias emotivas exclusivas. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reacciones y teorías sobre este final. Compártelo instantáneamente con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, porque solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Actúa ahora.